Pues vamos a dar inicio a nuestro club de lectura en esta primera semana de Pascua. Felices fiestas de Pascua para todos. Un abrazo de resurrección. Espero que lo revisado la semana pasada les haya servido también para vivir de una manera un tanto diferente esta Pascua, ¿no? Muchísimo. Confío en que sí. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de San Pablo, que va en torno a la conversión, pero que como veíamos la semana antepasada, porque pues hace 8 días fueron las charlas, también hablaba un tanto ahí entre el Cristo, ¿no? Entre el viejo Adán, el nuevo Adán, ¿no? Y que ya de alguna manera también decíamos nos iba dando ciertas pautas para hablar de la resurrección. Entonces también en esta tónica pues vamos a ir retomando esta lectura para, para poder seguir con la reflexión. Entonces déjenme, bueno, entonces vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de sabiduría, ruega. Ruega por nosotros. Padre bueno, Padre amoroso, te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fraternidad, de la inteligencia y del amor. Que todos estos nos acompañen y que los ilumines con tu Espíritu Santo para que cada vez podamos conocerte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces déjenme compartirles pantalla para que podamos continuar con nuestra reflexión, nuestro, nuestro club de lectura. ¿Ya pueden ver ustedes la pantalla? Sí. Sí, Perfecto. Ser un Sí, poquito profe. más grande, perfecto. Ser un poquito más grande por si alguien está en el celular pueda también verlo, ¿no? Entonces, vamos aquí recordemos para meternos nuevamente en la dinámica. Estamos hablando sobre la conversión en San Pablo y de San Pablo, ¿no? Y hablábamos sobre el hombre de espíritu, ¿no? Y bueno, que de ahí decíamos nosotros podemos hablar, o comenzábamos a hablar ya de la resurrección, en estas contraposiciones que San Pablo va haciendo, y ahora nos vamos a detener en otra contraposición paulina que expresa la novedad de vida traída por Cristo. Les digo, muy a propósito de nuestro tinte pascual que tenemos, ¿no? Para quien tenga el PDF como tal es la página 16, ¿no? Pero en el artículo es la página 62, ¿no? Por si alguien tiene ahí la lectura, estamos en la página 62, en la parte inferior izquierda, ahí encontrarán el número de página, y si alguien lo tiene en la computadora revisándolo desde ahí, está en la página 16, ¿no? Y en este apartado 2.3.2, hombre carnal, hombre espiritual. Pues ahí es en donde vamos a retomar nuestra lectura. Bueno, para continuar con nuestra dinámica, ¿quién nos puede comenzar a leer este 2.3.2, por favor? Dios Ray. Adelante. Hombre carnal, hombre espiritual. San Pablo hace otra distinción a partir de la presencia y acción del espíritu. Con la antítesis sobre carnal, hombre, espiritual, describe la novedad cumplida en el hombre con la llegada de Cristo en la plenitud de los tiempos, reflejando así una idea de conversión cristiana como creación de Cristo obrada por el Espíritu Santo. En los escritos paulinos es frecuente el uso del término carne, sax, como contraposición al espíritu, neuma, para referir la situación del viejo heredero de Adán, inclinado a la muerte, sometido a las tendencias de la concupiscencia y consciente de la oposición interior entre lo que desea hacer y lo que realmente hace, que vive al margen de Cristo y es incapaz de agradar a Dios. Pero esta antítesis carne-espíritu no es una contraposición
filosófica paralela a la distinción entre entre el cuerpo y alma. Tampoco designa el antagonismo entre materia y espíritu presente en diversos pensadores griegos, especialmente en Platón. Se trata más bien de una contraposición moral y religiosa que distingue por un lado entre la promesa de resurrección que trae el espíritu y la mortalidad de la carne, y por otro lado entre los dos modelos de humanidad y de vida, y del hombre movido únicamente por sus propias fuerzas y en el quien participa del poder de Dios. Vivir, según la carne, es encerrarse en lo caduco, confiando en las propias fuerzas para obtener la salvación y gloriándose a sí mismo en lugar de aceptar el don del Espíritu. Vivir según significa ser guiados por el Espíritu de Dios para participar realmente de la filiación divina, siendo herederos de Dios y coherederos de Cristo. La oposición carne-espíritu caracteriza el estado de los cristianos antes de su conversión con su estado actual, relacionado lo que podría volver a ser y lo que son en realidad. Por la conversión cristiana, Dios interviene los valores del hombre carnal y hace resurgir al hombre espiritual que ya no se gloria más que en el Señor y se complace en sus propias flaquezas y necesidades para que resalte más la fuerza de Dios. Liberado por el bautismo del pecado, de la muerte y hasta de la ley misma. El cristiano vive entonces según una ley nueva que le transforma de hombre carnal en hombre espiritual, recreado en la persona de Cristo resucitado y habitado por su espíritu. El hombre espiritual es el prototipo de la nueva humanidad y el término hacia el que apunta la conversión cristiana. ¿Hasta aquí? Sí, hasta aquí, Vicky, por favor. Bien. Gracias. Bueno, tenemos esta otra contraposición entre el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿no? Que es esta otra antítesis. Aquí está. Bien, ¿algún comentario de esto que hemos leído? Que Vicky nos ha hecho favor de leer. ¿No? Bueno, es nada más esta expresión que se va haciendo del hombre carnal y pues del hombre espiritual, ¿no? Aquí recordemos, ya les había dicho yo que con San Pablo no se trata de identificar lo carnal simplemente ahora con esta carne que nosotros tenemos, ¿no? Con la que estamos formados. Y no se trata simplemente de esto corpóreo, que esa más bien había sido una, hasta cierto punto, mala interpretación desde la filosofía platónica, ¿no? Eso ya lo habíamos medianamente comentado hace 15 días, pero que de alguna forma, bien o mal, según se quiera ver, pues fue retomada más una ejemplificación o una explicación, mejor dicho, más platónica, ¿no? El hecho de que la carne, y esta carne literal que nosotros podemos tocar o palpar, que era la mala o la negativa. Por eso vemos ya en la Edad Media y todavía en nuestro tiempo, pues muchas formas de mortificación del cuerpo, creyendo que con eso se salva nuestra alma, ¿no? Bueno, ahí hay más una explicación más platónica que cristiana, no más filosófica que teológica. Pero bueno, aquí lo importante de esto es entender que con San Pablo no significa simplemente esta carne en contraposición a lo espiritual, y nosotros podríamos decir que lo carnal, en esta mala interpretación, que mi carne es negativa, mientras que tengo que buscar lo espiritual, entiéndase básicamente Dios. Entonces habría ahí como una confusión entre que si yo amo mi carne, mi cuerpo, lo que soy, pues estoy contra Dios, y no es precisamente lo que San Pablo quiere decir, sino más bien está hablando del hombre carnal en cuanto a que se deja llevar por lo que no es Dios y no precisamente por esta carne, vuelvo a insistir, ¿no? En la que nosotros vemos, sino por lo que no es Dios, simplemente. Y lo espiritual, en contraposición, pues sería eso que conduce hacia Dios. No es una contraposición, me parece sencilla de entender. No nada más les digo ahí, acentuando que no es esta carne literal, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí?
Correcto. Sí, va. Perfecto. Entonces, ¿quién puede seguir leyendo, por favor? Este Yo, Iván. 2.3.3. Ah, sí, adelante, Lourdes, por favor. Despojarse del hombre viejo, revestirse del hombre nuevo. En 2 ocasiones emplea San Pablo la imagen del cambio de vestidura para referirse a la transformación que actúa el Espíritu Santo en él, en el hombre. Habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Toma de la escatología judía este tema del hombre viejo y el hombre nuevo, para expresar la transformación que supone el hombre, la nueva vida en Cristo. El hombre nuevo es como el prototipo de una nueva humanidad recreada por Dios en Cristo. Constituye el centro de la nueva creación que Cristo ha obtenido restaurando con su sangre todas las del pecado. Aumenta la humanidad, crea imagen de Dios. Después de desobediencia a la esclavitud del pecado y de la muerte, el hombre nuevo es el hombre recreado en Cristo, que ha recuperado la imagen de su creador. Tanto esta contraposición como la anterior describen 2 órdenes existenciales e históricos. El hombre viejo o deteriorado por el pecado es el que procede de Adán, creado por Dios del barro de la tierra e inclinado al barro tras el pecado. El hombre nuevo es el recreado por la acción del Espíritu a imagen de Cristo. Un linaje viene por la carne y trae consigo las limitaciones de la carne. Está sometido a la concupiscencia, al dolor y a la muerte. El otro linaje viene por el Espíritu y trae consigo la fuerza del Espíritu. El orden de la carne o puramente animal es realmente terreno y mortal. El del Espíritu lleva un principio real y eficaz de resurrección. Nos encontramos ante 2 linajes o 2 modos de vida, el de la carne y el del Espíritu, el del hombre viejo y el del hombre nuevo. Gracias, Lourdes. Y con la misma dinámica, ¿no? Viene nuestro autor, que es, por eso les digo, esta idea de la carne es como este hombre viejo. Es una forma metafórica en que San Pablo ocupa para decir al hombre viejo de la carne. Aquí, por ejemplo, lo podremos quizá entender más comparándolo con el Evangelio juánico y en el diálogo de Nicodemo con Jesús, como cuando Nicodemo le dice, ¿no? ¿Y cómo voy a entrar yo al vientre nuevamente de mi madre? Porque piensa en un nacimiento de la carne, ¿no? Y le dice Jesús, es que no se trata de eso, se trata de qué, de nacer o de renacer ¿desde dónde? Desde el espíritu, ¿no? Entonces, este renacer del espíritu implicaría un hombre nuevo. Entonces, por eso, nuevamente insistir, cuando se está hablando en San Pablo de esta idea de la carne, nos está refiriendo a esta carne y hueso que tenemos, ¿no? Si no es una forma metafórica para hablar de la maldad del hombre o de la vida anterior del hombre al bautismo. Y hay que insertar muchísimo el bautismo, que es el que nos posibilita renacer de nuevo, pero ahora ya no de la carne, de lo netamente humano, y no porque sea negativo, ¿no? Sino ahora renacer del espíritu para ir hacia Dios. Entonces va a ser como la explicación que nos va a ir dando San Pablo. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, profe, gracias. Una pregunta, Iván. Sí, Entonces, ¿por qué en la iglesia le remarcan a uno mucho que con el cuerpo es uno con el que comete uno pecado? Siempre se remarca siempre que es el cuerpo el que comete el pecado, que eh,
la carne es la que te hace siempre estar en contra de los designios de Dios y que con la carne se peca y es la que es la impura, porque es lo que nos enseñan entonces. Digo, porque ahí sí siento mucha contradicción y pues sí comienza uno a sentirse muy culpable, ¿no? Entonces Claro, genera mucha culpabilidad en todo esto. sí, aquí hay que, como en dos momentos te respondo. El primero de ellos es entender que intrínsecamente nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, nuestra corporeidad, o como le queramos llamar esta dimensión de carne y hueso, sangre, etcétera, no es mala en sí misma. Es decir, que nuestro cuerpo en sí mismo no es malo porque nos creó Dios. Por el hecho de habernos creado Dios, nos crea bien y nos crea buenos. Eso se le conoce en teología como el estado original u originario, ¿no? Ahora, después vendrá el relato de la caída y con el relato de la caída, pues bueno, vendrá que la naturaleza humana queda herida, ¿no? Y entonces de ahí se empieza a derivar el mal. La cuestión aquí es la siguiente, por eso te digo que en dos momentos, esto como el preámbulo para responder, porque entonces, si en dado caso de que nuestra naturaleza estuviese herida, ¿no? Que es una de las interpretaciones del pecado original, bien entendida, es la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Pero ¿en dónde quedamos saneados, por decirlo así, de esa herida? En el bautismo, ¿no? Entonces, aunque nuestra naturaleza quedó herida y se nos ha transmitido por este pecado original, nosotros ya tuvimos, bueno, quienes asistieron tuvimos una clase propiamente del pecado original, ¿no? Y sabemos que no es simplemente una mancha que se transmite, ¿no? Sino es un marco mucho más amplio de reflexión. Como sea, ahí queda herida nuestra naturaleza humana, cosa que en el bautismo queda subsanada, ¿no? Entonces, digamos, por eso la idea de que en el bautismo renacemos ya no de la carne, sino del espíritu, es decir, para algo más grande, para algo sublime. Ahora, lo cierto es que si bien nuestro cuerpo, nuestra carne, esto que les digo, carne, hueso, sangre, no es malo en sí mismo, lo cierto es que con este cuerpo que yo tengo, puedo hacer el mal. Entonces ya son como dos posiciones, si te fijas. Bueno, si se fijan todos, ¿no? Por ejemplo, esta taza que yo tengo aquí, ¿es mala en sí misma la taza? Pues no, ¿verdad? La taza en sí misma o para lo que es, pues es para tomar agua, tomar café, tomar té. En ese sentido es buena, ¿no? Se ha hecho desde un inicio para ese propósito. Y cuando cumple ese propósito, la taza es buena, ¿no? En cambio, si yo agarro la taza y se la aviento a alguien y lo descalabro, la taza, aunque es una acción mía, pero ahorita por ocupar la taza, ya ni siquiera está cumpliendo su función, ¿no? De contener agua, té, café, lo que sea para tomar, sino ahora está sirviendo para agredir a alguien. Entonces, en ese sentido, la taza se hace mala, ¿sale? Entonces, análogamente así con nosotros, no es que nuestro cuerpo en sí mismo sea malo, no, ¿no? Sino que, pero eso sí, a través de nuestro cuerpo, con nuestras acciones que realizamos con estas manos, pies, ojos, oídos, lo que sea, podemos cometer el mal. Y de hecho así pasa, ¿no? Desafortunadamente lo cierto es que dentro de la iglesia se insistió muchísimo en esta como maldad del hombre. Y con esto no estoy diciendo que no existe maldad en el hombre, por supuesto que sí. Basta voltear a ver nuestra sociedad, ¿no? Aquí lo interesante a rescatar desde tu pregunta, Vicky, pues es que el hombre intrínsecamente no es malo. Que hace cosas malas, bueno, ya es otro asunto, ¿no? Te digo, lo único malo es que la iglesia de pronto insiste o ha insistido, porque hay que decir que ya ha cambiado en ese sentido, se ha insistido tantísimo en lo negativo que de pronto ya no se ve muy bien al cristianismo, ¿no? La teología contemporánea invita a pensar más en la bondad de la creación, incluido el hombre, ¿no? Ya no tanto insistir en lo negativo, sino ahora en lo positivo y explotar, en el buen sentido, explotar lo positivo de la humanidad, ¿no? Y entonces así se convierte pues en una teología más humana, ¿no? Pero bueno,
sin duda ahí tenemos como esta perspectiva de que el hombre en sí mismo como que es malo y que como quitándonos esa idea, ¿no? Y porque también desafortunadamente dentro de la iglesia se ocupó de pronto una teología del miedo, ¿no? Y si no te portas bien vas a ir al infierno. O sea, pues sí es una consecuencia, claro, pero no me voy a portar bien o no debería yo de portarme bien en función de que le tengo miedo al infierno, sea lo que sea, sino me tengo que portar bien en función de que eso es amar no solo a Dios, sino también al prójimo. ¿Te fijas? Entonces es diferente la forma de entrarle. Estamos hablando medianamente de lo mismo, pero el enfoque es distinto. Y desde ahí, la imagen del cristianismo es distinta, porque infligir una teología del miedo, híjole, qué complicado, ¿no? Más para nuestros tiempos. En cambio, promover una teología de hacer el bien, porque es una forma de amar a Dios, de amar al prójimo, de amarme a mí y a la creación, es distinto a portarme bien porque si no me voy a ir al infierno. Entonces, como esta perspectiva ha cambiado. Y bueno, no sé si te respondo, Vicky. Sí, totalmente. Gracias, Ray. Muchas gracias. Con mucho gusto, Vicky. Vero, te escuchamos. Profe, bueno, ahorita con lo que está comentando, se me viene a la mente cuando no se entendía muy bien lo de lo que es el temor de Dios, ¿no? Que se entendía como el castigo de Dios y no el miedo a ofenderlo, que es diferente. O sea, tenemos más como, incluso desde lo que es en la catequesis, ¿no? Te enseñaban eso, de que el temor de Dios era porque te iba a castigar, o sea, tú tenerle miedo a Dios y no tener miedo de ofenderlo. Entonces, no sé si vaya por ahí la idea. Sí, exactamente por ahí iría o también un poquito la idea, este temor de Dios era más bien pues el temor de ofenderle, ¿no? Pero en el buen sentido. Nosotros, por ejemplo, como hijos, tenemos ese temor de ofender a nuestros padres, ¿no? Pero un temor en el sentido de no querer dañarlos, no querer ofenderlos, no un miedo paralizante, ¿no? Pero, pues nuevamente, en muchos ámbitos se entendió como este temor de Dios literalmente a tenerle miedo, ¿no? Y entonces, pues eso nos deja un Dios, pues que en lugar de querer el bien, más bien busca a rajatabla cobrársela a sus hijos por lo mal que se portaron, ¿no? Entonces, nuevamente dejamos una imagen muy fea de Dios. Pero sí, efectivamente, por ahí iría también un poquito la idea de esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Correcto. Iván. Bien. Sí. Perfectísimo. Comparto otra vez pantalla para poder proceder. Bien, ¿quién nos ayuda con este 2.3.4, hombre exterior, hombre interior? Yo, Iván, Adelante, Sol, por favor. hombre exterior, hombre interior. Si el tema del hombre viejo y nuevo proviene de la escatología judía, el del hombre exterior e interior es más bien de origen griego. Esta segunda composición completa a la primera, haciendo referencia más concretamente a la pugna que existe dentro del mismo hombre que recibe al espíritu. Este combate entre el cuerpo pasible y mortal y la parte racional del hombre es una ley de experiencia que el mismo apóstol sufre. La actualización del espíritu se inicia en el interior del hombre y solo echará al hombre en resurrección de los cuerpos, con el con lo íntimo del hombre, transformado por el Espíritu Santo. Es el hombre en Cristo. En contraste con él aparece el hombre exterior, lo que queda del hombre viejo, caduco y mortal, con la concupiscencia inclinada hacia las cosas de este mundo. Mientras el se va desmoronando,
El hombre interior se renueva día tras día, anticipando la completa realización de la nueva humanidad en la gloria. El deseo del apóstol para los efesios es el de su completa transformación, que el Padre os conceda según la riqueza de su gloria, que estéis vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Eso que, pues, Todas bueno, estas imágenes apuntan a lo que constituye para San Pablo la esencia de la conversión cristiana, la radical transformación que la acción de Dios realiza en la existencia del creyente. Las grandes cuestiones de su teología vienen a profundizar en la entraña trinitaria de esta metamorfosis. exactamente, gracias, Sol, porque Sí, esta idea de la transformación o de la conversión, metanoia, o como le querramos decir, a este cambio fundamental del hombre, pues tiene que ver con una perspectiva trinitaria, ¿no? Es decir, que actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu en esta conversión, que es una especie de caminito, ¿no? Donde no siempre actúa, o sea, no es, cuando hablo de Trinidad no me refiero a que siempre actúa uno primero, uno después y así, ¿no? Sino que la Trinidad misma es la que lleva este cauce. Y pues bueno, vamos hacia este tercer punto entonces, índole trinitaria de la conversión cristiana. ¿Quién puede seguir leyendo, por favor? Yo, Iván, Adelante, Lolita. índole trinitaria de la conversión cristiana. Tres grandes temas se entrecruzan y sostienen mutuamente en la teología de San Pablo sobre la conversión. La providencia amorosa de Dios Padre, que llama a todos los hombres a la salvación. El misterio pascual de Jesucristo, quien es primicia y modelo de la humanidad y acción del Espíritu, que regenera al hombre y le transforma en Cristo. Llamada de Dios Padre. El primero de esos temas conecta con una enseñanza importante de los escritos paulinos, la revelación del plan amoroso y salvífico de Dios para la humanidad, ya anunciado en el Antiguo Testamento, que llega a su plenitud en Jesucristo, precisamente para indicar cómo ese, perdón, No te preocupes. me perdí. Precisamente para indicar cómo ese designio. Ha permanecido oculto hasta su revelación en Cristo. El apóstol lo describe como un misterio de Cristo, misterio del Evangelio, misterio de Dios, misterio de la fe. Hay un solo misterio salvífico que se realiza en Cristo. Por eso, la experiencia de Saulo en el camino de Damasco no es propiamente, como ya se ha señalado, una conversión a Dios en el sentido general que se atribuye a este término, sino una iluminación acerca del cumplimiento del misterio salvífico perdón, Iván, salvífico de, ¿a dónde voy? Misterio aquí, misterio salvífico que se realiza en Cristo. Por eso, la experiencia de Saulo en el camino de Damasco no es propiamente, como ya se ha señalado, una conversión a Dios en el sentido general que se atribuye a este término, sino una iluminación acerca del cumplimiento del misterio salvífico de Dios en Cristo,
y de la manera en que el misterio le afecta personalmente la llamada de Dios sobre cada creyente. Dios mío, este teléfono me pone de nervios. No te preocupes, Lolita. La llamada de Dios sobre cada creyente forma parte de ese signo salvífico. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los de antemano conoció también, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, ellos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. El vocabulario referido a la llamada es usado extensamente por San Pablo para detonar la dimensión divina de la conversión. Todo depende del don de la elección divina. La conversión es, ante todo, fruto de la gracia y la iniciativa de Dios, que llama a los hombres a su reino y a su gloria. Refiriéndose a la conversión de los Gálatas desde el paganismo, San Pablo lo vuelve a recordar al señalar que tras convertirse han pasado de la ignorancia al conocimiento de Dios. Precisa en un inciso de la conversión de los Gálatas, fue obra de Dios, que fue el primero en conocerles. Si la conversión primera es fruto de esta llamada, también la eficacia de sus etapas sucesivas proviene de la acción de Dios hasta la parucia del Señor. La conversión en el paso del desconocimiento al conocimiento de Dios, San Pablo señala este aspecto intelectual de la conversión cristiana como uno de sus elementos esenciales. La conversión lleva al conocimiento de Dios. Los paganos son culpables. La conversión lleva al conocimiento de Dios. Los paganos son culpables de no haber reconocido a Dios, a pesar de que se han manifestado a través de sus obras en la creación. Se han ofuscado en sus vanos razonamientos y han adorado a las criaturas en lugar de al Creador. Dios ha castigado su ceguera, entregándoles a sus pasiones y a su perverso sentir para que hicieran lo que no conviene. La conversión lleva consigo una transformación mediante la renovación de la mente para discernimiento de la voluntad de Dios, de lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Este nuevo conocimiento de Dios se entiende según la profundidad del sentido semítico. No se refiere solo al aspecto cognoscitivo de saber quién es el verdadero Dios, sino que apunta también y sobre todo al conocimiento de su voluntad para formar en ella toda la vida personal. La teología paulina se ensalza en este punto estrechamente y se enriquece con su teología de la fe. No es extraño la exhortación a la conversión en los inicios de la iglesia va ligada a la fe de Jesús, a quienes los hombres han crucificado, pero Dios ha resucitado de entre los muertos, colocándolo a su derecha como Mesías y Señor. Esta idea adquirió hondura y madurez en el pensamiento de los apóstoles Juan y Pablo, que coinciden cada uno según su propio estilo en un pensamiento
de la exigencia de la conversión hacia la exigencia de la fe, es decir, en una asunción de la teología de la conversión por parte de la teología de la fe. Para San Pablo, la nueva situación entre Dios y la humanidad, al llegar la plenitud de los tiempos, determina una idea de conversión que tiene como núcleo la fe en Jesucristo. Entendida está como adhesión libre y total al misterio del Evangelio. La fe no es tanto una consecuencia de penitencia, conversión, sino su principio. En el pensamiento de San Pablo, lo que en la tradición bíblica se presentaba como se expresaba. Metanoia, te interrumpo ahí. Si quieres leo esta partecita para leer los textos griegos. Digo, los términos griegos. ¿Sí? Sí. Dice, en el pensamiento de San Pablo, lo que en la tradición bíblica se presentaba como metanoia, esta palabra ya la hemos revisado, ¿no? De hecho, fue una con las que abríamos, que era la idea de la conversión, ¿no? La metanoia se expresa ahora más bien bajo el término y el contenido de pistis. Pistis es fe. Bueno, es el término griego con el que se va a traducir fe, es decir, en una relación directa con la fe. Entonces, bueno, ya explico los términos, lo releo. En el pensamiento de San Pablo, lo que en la tradición bíblica se presenta como metanoia o conversión, se expresa ahora más bien bajo el término y el contenido de pistis o de fe, es decir, en una relación directa con la fe. Por la fe, tanto el judío como el griego obtienen la salvación. Y aquí me detengo un momentito. Gracias, Lolita, por ayudarnos a leer. Me detengo un momentito aquí, Gracias. porque hasta donde vamos aquí viene hablando más sobre esta idea del conocimiento de Dios, ¿no? Pero decía que no es algo cognoscitivo, es decir, no solamente intelectual. El conocimiento de Dios no solamente es decir, ya sé que Dios pesa tanto, que Dios mide tanto, porque pues además Dios Padre, pues ni siquiera podemos medir, pesar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de un nivel cognoscitivo, que en nuestro contexto sería en el conocimiento poco, mucho, mediano que tengamos sobre Dios a través del estudio teológico, ¿no? Es decir, no se trata solo de este conocimiento, para hacer la redundancia, cognoscitivo, ¿no? De razonamiento, de inteligencia, de razón, sino más bien se trata de conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, de conocerle a Él, ¿no? Entonces, desde aquí hay que ir entendiendo esto. Por eso con San Pablo y San Juan, esta idea del conocimiento va a pasar a la fe. Ya nosotros hemos estudiado en otros momentos que fe no es simplemente decir creo en Dios, creo en Jesús o creo en el Espíritu Santo, ¿no? Sino la fe comporta una respuesta total e íntegra por parte del hombre a la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque entonces la fe significa dar a Dios nuestro entendimiento, lo cognoscitivo, que es conocer a Dios, pero que va mucho más allá, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Entonces, nuestra razón, pero no solo nuestra razón, sino también nuestra voluntad, nuestro querer hacer las cosas que Él nos pide. Y ojo aquí también, porque de pronto también se entendió muchas veces que lo que pedía Dios, nuevamente regresando al comentario un poquito de Vicky, ¿no? Como nuestro sufrimiento, nuestro purificar nuestros pecados y todo esto, ¿no? Pero que se fue entendiendo de una manera muy negativa, ¿no? Y entonces, más bien, esta idea de convertirse de la voluntad de Dios, ya lo he comentado también en otras muchas veces, pues es nuestra auténtica felicidad y plenitud, ¿no? Ahí encontramos esto. Entonces, por eso se va a hilar este conocimiento de Dios con esta fe. Yo conozco a Dios en tanto que sé cuál es su voluntad. Por ejemplo,
¿no? Yo podría decir que conozco a Eloy, mide tanto, pesa tanto, su color de piel es tal, su tipo de cabello es tal, y ahí estoy conociendo, válgase la expresión, cognoscitivamente a Eloy, ¿no? Pero si en cambio digo, es que a Eloy le gusta estudiar teología, es un alumno muy aplicado en las tareas que dejo, entonces si se fijan, ya ese conocimiento ya no solo es cognoscitivo, ¿no? Sino en este grado más interpersonal, podríamos decirlo. Entonces, el conocimiento con Dios es esto, no solo cognoscitivo, sino también en este sentido interpersonal. Y entonces yo puedo decir de Eloy, ¿verdad? Yo creo que a Eloy le interesaría este texto. Le voy a mandar mensaje para decirle, Eloy, tengo este texto sobre la resurrección. Me parece que te puede interesar. Y entonces yo ya estoy actuando según conozco a Eloy. ¿Me explico? ¿No? Entonces, ese sería la idea del conocimiento con la fe, pero pues evidentemente referidos hacia Dios, ¿no? Entonces, yo ya sé quién es Dios, qué quiere Dios, qué quiere Dios en mi vida, mi felicidad y plenitud. ¿Cómo llego yo a mi felicidad y mi plenitud? Híjole, pues eso es algo que ya tendríamos que resolver o contestar nosotros propiamente, ¿no? Porque la felicidad que Sol puede experimentar, que Vicky, Lolita, David, Ángel, Lourdes, etcétera, no es la felicidad que yo puedo experimentar, ¿no? No, mi plenitud no es su plenitud y su plenitud no es la mía. Entonces, en ese sentido, nosotros somos los responsables de encontrar cuál es nuestra plenitud y ver ahí la voluntad de Dios. Dios no nos va a pedir nada que vaya en contra de nuestro bienestar. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Entonces, de ahí un poquito la idea de lo cognoscitivo, pero a su vez de la fe. Recuerden, la fe es la respuesta a Dios desde el entendimiento, razón, y desde la voluntad, desde el hacer, desde el razonar o pensar y luego el hacer. No precisamente en ese orden, ¿no? Pero bueno, sí estas dos perspectivas. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, gracias. Iván, Sí, entonces, Lolita. la fe sería el inicio de la conversión. Sí, en cuanto respuesta al proyecto de Dios o al encuentro con Jesús. No, aquí va a ser, dudé un poquito en contestarte, Sol, porque en los evangelios nos encontramos como con dos caminos. Nosotros podemos ver que en algunos pasajes Jesús no obra el milagro, sino es hasta que quien le pide el milagro muestra su fe. Incluso dice Jesús, ¿verdad? Tu fe es la que te ha salvado, es la que te ha curado, no soy yo, es tu fe, ¿no? Pero en otros, el milagro es lo que ocasiona la fe, ¿no? Entonces, por eso ahí como que dudé un poquito en contestarte eso, ¿no? Sin embargo, ya sea que la fe sea exigencia para el milagro o la fe respuesta a este milagro ya hecho, lo cierto es que sea una, sea otra, la fe sí es medular para la conversión. Porque ya la conversión ya hablamos de este proceso continuado. Por eso mucho insiste también el artículo que la conversión con San Pablo no es solamente en esa famosa caída del caballo, ¿no? Que decíamos que ni fue caída del caballo, sí se cayó, pero no del caballo, ¿no? Y ahí ya la tradición nos habla sobre un caballo, etcétera. Pero el artículo insiste mucho, ¿no? La conversión de San Pablo no es en ese momento puntual en el que se cae o en el que ve al Señor, es un proceso, ¿no? Y que de ahí vamos retomando nosotros. Por tanto, estamos en el camino de conversión. Y no se trata de decir, es que el día tal, a tal hora, me convertí. Sí, ok, ahí pudo iniciar tu proceso de conversión, pero este es justo un proceso, ¿no? Y pues bueno, ¿hasta qué punto culminará nuestra conversión? Pues hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque el hombre está en constante camino, ¿no? El hombre viator, el hombre en camino, que avanza, que va. Pues, en ese sentido, el hombre siempre va a ser un ser inacabado, ¿no? No que no pueda tener plenitud ahora aquí, pero sí es un hombre inacabado, en el sentido además de que escatológicamente nosotros, es decir, ya apuntando hacia el fin, decimos que no vamos a encontrar una
válgaseme la expresión, una plenitud plena si no es hasta la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en Así ese es. sentido, es todo un proceso el que recorremos y ya te digo, Sol, ya sea que la fe sea presupuesto para obrar el milagro o que el milagro, no, que el milagro, ahí se me va la palabra, bueno, inicie la fe, ¿no? La inicie, como sea, la fe es medular, sí, para el proceso de conversión. Porque les digo, la fe no es simplemente decir creo en Dios o saberse el Padre Nuestro, el Ave María de memoria, ¿no? La fe es una adhesión total al proyecto de Dios, desde el entendimiento y desde la voluntad. Entonces, en ese sentido, la fe es fundamental para la conversión, por supuesto que sí. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo sí, hermano Iván. Sí, Yo entiendo que la conversión comienza a partir del momento en que tenemos un cambio de pensamiento. Cuando yo tengo un cambio de pensamiento positivo en mis acciones, mis decisiones, en mi manera de pensar, incluso hasta cuando creo en, ¿no? Porque no creo en algo, sino creo en alguien, ¿no? Así es como yo lo llego a interpretar, ¿no? No es en algo porque podría creer hasta en una escoba ahí parada, pero no debe de ser así, sino creo en alguien y ese alguien es el que me dio la vida, es mi creador. Entonces ahí ya comienza el cambio de pensamiento. Yo así es como exacto. lo entiendo. Entonces de ahí ya siento que ahí sí ya viene la fe porque ya tuve fe en el que me creó, pero en él. No es en algo, sino es en alguien. Así es como yo lo entiendo. Exactamente. Y que esta idea, por ejemplo, que presentas de este pensamiento es en esta línea del entendimiento, ¿no? Pero que justamente tú lo expresaste en otras palabras, ¿no? Este entendimiento o este pensamiento es el que me lleva ya a obrar, no creyendo en la escoba, sino creyendo en un alguien, ¿no? Y entonces ahí está, este creer en alguien me va a llevar a actuar, voluntad. Entonces ahí nuevamente tenemos esta expresión, ¿no? Lo expresas muy bien con otras palabras, ¿no? De en dónde puede arrancar esta conversión en el mismo pensamiento. Porque también aquí se me abre la oportunidad también para decir que no todos tenemos el mismo camino de conversión, ¿no? Y no todos iniciamos por lo mismo. Algunos iniciaremos por el entendimiento, algunos por la voluntad, ¿no? Y bueno, ya ahí cada quien, ¿no? Esto tampoco se dice que o es entendimiento o es voluntad. Ya en el proceso continuado es entendimiento y voluntad, ¿no? Solo que algunos entraremos en la conversión por el entendimiento, otros más bien por la voluntad de querer hacer el bien, pero bueno, ahí está. Cada uno de nosotros tiene un proceso bien distinto de conversión, que les decía, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue hace 15 días, ¿no? Que no nos fijemos en el proceso de conversión de a un lado para compararme con, ¿no? Porque puede ser que la otra persona de alguna u otra manera tenga un camino de conversión más acelerado y yo más lento, ¿no? Y entonces ya ahí me empiezo a minusvalorar, o viceversa. Yo muy rápido y el otro muy lento, y entonces decir, yo soy mejor que tú. No, entonces, si es voltear a ver el camino de conversión del otro o de la otra persona, es o para ayudarlo o para inspirarme. Si va delante de mí, para inspirarme. Si va detrás de mí, para ayudarlo, ¿no? Pero ni para sentirme más, ni para sentirme menos, porque cada uno lleva un camino de conversión distinto y que para irlo entroncando con nuestra semana de octava de Pascua, ¿no? Pues eso es la conversión, digo, la resurrección, perdón, en el misterio pascual, que es este proceso de conversión que nosotros vamos teniendo y que deberíamos de continuar teniendo. ¿Queda? Muy bien. Gracias, Vicky. Vero, ¿te escuchamos? Perdón, profe, yo solo tengo una duda. En el Sí, texto que nos hace favor de leer la compañera, había una palabra que decía semítico, semítica. No sé ok. qué significa eso. Gracias. Sí, sí, de los semitas de los hebreos, de
del pueblo de Israel. A eso se refiere con lo semítico, que pertenece al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, hacia eso se refiere. Ok, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Déjenme entonces, revisar. Sí, yo creo que sí nos da tiempo, ya falta poquito. Dos parrafitos, pero para no dejar inconcluso este apartadito, ¿no? Les vuelvo a compartir pantalla. Bien, entonces nos quedábamos aquí, metanoia, esta idea de conversión, ¿no? La metanoia, la pistis, es lo que nosotros vamos a traducir del griego al español por fe, ¿no? Entonces, bien, vamos aquí. ¿Quién nos puede ayudar a seguir leyendo, por favor? Aquí en las cartas paulinas. ¿Ya se puede ver la pantalla? En las cartas paulinas, la fe constituye un lugar capital situado entre dos polos. La acción salvífica de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús y su manifestación en el hombre o justificación. La fe es el punto en el que la acción de Dios alcanza gratuitamente al hombre y le transforma. El objeto sobre el que recae la acción del verbo, ¿está en griego? Ajá, es pisteuein. Es ante todo una persona, Jesucristo, pero también se aplica al conjunto del mensaje cristiano. El acto de creer paulino mantiene las dimensiones de obediencia y confianza ya presentes en el Antiguo Testamento, pero es el aspecto de conocimiento y confesión de la acción salvífica de Dios en Cristo el que prevalece sobre todos los demás debido a la singularidad del acontecimiento de Cristo. La fe pascual es afirmación de la resurrección del crucificado, pero acompañada de la aceptación existencial completa y profunda de la salvación de Dios en Cristo. El cambio de la comprensión de la existencia que él no llama conversión, aunque lo sea, se encuentra para él en la fe en el crucificado, con el que el cristiano tiene que ser crucificado para ser resucitado también con él. Quien no haya realizado conscientemente este paso hacia la fe, ni se haya decidido a vivir con Cristo, no ha llegado aún, según la comprensión pauliana, a la conversión. La conversión cristiana, como nueva creación del hombre que solo Dios produce, tiene su origen y su despliegue en la fe en Jesucristo. Exactamente, gracias, Eloy. A la orden, Y profesor. gracias. Y bueno, fíjense aquí, esta expresión a mí me parece muy bella. El cambio de la comprensión de la existencia, que eso es lo que no se halla en Pablo como conversión, pero que es lo que es. Entonces, aquí el cambio de la comprensión de la existencia. Ahí también un poquito regresando al comentario de Vicky, ¿no? Es un cambio en cuanto a cómo comprendo yo mi existir, en cómo comprendo yo mi ser, mi actuar, ¿no? Mi moverme. Y este cambio en la comprensión de la existencia, ¿por dónde nos llega o a través de qué nos llega si no es de la resurrección? Entonces, fíjense aquí bien interesante, porque la resurrección representaría entonces esta idea de la nueva creación. Eso es lo que representaría la resurrección, otra vez para irlo entroncando con nuestra semana pascual, ¿no? La resurrección significaría una nueva creación. Y esta nueva creación significaría una realidad en donde ya no hay hambre, donde ya no hay tristeza, donde hay alegría, plenitud, es decir, todo lo que representa el resucitar, ¿no? Ahora, para que se llegue a la resurrección, ¿qué se necesita?
Pues morir, ¿no? Es como muy lógico, ¿no? ¿Cuál es como el requisito para resucitar? Pues morir. Ahora, nosotros recordemos, lo estamos hablando desde el aspecto simbólico bautismal. Nosotros se supone ya murimos en el bautismo al pecado para renacer a una vida nueva, a la vida en el Espíritu. Ahora, eso ya lo hicimos en el bautismo y lo hacemos cada que nos acercamos a los sacramentos, porque todos y cada uno de los sacramentos son parte del misterio pascual de Cristo: pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de los sacramentos, ¿qué es lo que hacen? Nos configuran con Cristo. En ese sentido, configurarnos con Cristo es insertarnos en el misterio pascual, en el misterio que ahora estamos celebrando. Entonces, por eso, para resucitar, ¿qué se necesita primero? Morir. Ahora, en nuestro camino y proceso de conversión, necesitamos morir a lo negativo de la humanidad, no a la humanidad. Chequen lo que estoy diciendo. No a la humanidad, a lo negativo de la humanidad, para optar por lo bueno de esta humanidad, ¿no? ¿Se fijan? El punto no es renunciar a mi humanidad, a lo que yo soy como hombre. Es renunciar a lo malo que yo puedo hacer en cuanto hombre y fortalecer lo bueno que yo puedo hacer. Entonces, en ese sentido, también nosotros, de alguna manera, estaremos ayudando a esta nueva creación, no por nuestras fuerzas, sino porque nosotros ya hemos sido renacidos en el bautismo. Y todo el crédito, pues, es de Cristo en Dios y a través del Espíritu, ¿no? Pero bueno, ahí está esta dimensión que lo abordamos desde la conversión, pero ahora dándole con ayuda de esta lectura un tono más pascual. Estamos pues ante el momento litúrgicamente hablando, ¿no? Porque pues eso es todo el año, ¿no? No solo en la Pascua, no solo que ahora litúrgicamente pues, se nos presenta un poquito más esta idea, ¿no? De andar este proceso de nueva creación. Y pues bueno, una pregunta que pudiéramos quedarnos para esta semana un poquito a modo de reflexión y de examen de conciencia, ¿no? ¿Estoy yo siendo ya una nueva creación o todavía me falta algo, ¿no? Me resisto a. ¿Estoy siendo yo ya parte de esa nueva creación o todavía me resisto? Y evidentemente no nada más es responder sí, no, tal vez, ¿no? Sino como echarle ahí un poquito de coco, dejar que la ardilla corra, ¿no? Para ir reflexionando en esto. Les digo, la intención pues es también ya ir emparentando esto con nuestro tiempo litúrgico pascual, ¿no? Les digo, es una acción, la Pascua, pues que recordamos estemos en el tiempo que estemos, ¿no? Pero que ahora se nos presenta de una manera más fuerte en este tiempo litúrgico propiamente pascual. Pues bueno, ahí nos quedamos con esa pregunta. ¿Estamos perteneciendo ya o estamos siendo parte de esta nueva creación? ¿Yo mismo estoy siendo una nueva creación o me resisto por algo, ¿no? Y ahí se nos queda esa pregunta de tarea. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta final. Yo, Iván, Sí, Sol. en la página 69 Ajá. dice, el cambio de la comprensión de la existencia, que él no llama conversión, aunque lo sea, se encuentra para él en la fe en el crucificado, con el que el cristiano tiene que ser crucificado para ser resucitado también con él. O sea, él no acepta ese cambio de la comprensión de la existencia. No, más bien está haciendo referencia a que este cambio de la comprensión de la existencia es una conversión, o eso es a lo que nosotros podríamos llamarle conversión, solo que él, es decir, San Pablo, no le da ese término. No sé si me explico. Por ejemplo, eh, un cacharro,
No sé si ustedes han ocupado la palabra cacharro, ¿no? Que es pues cualquier cosa que sirve para traspasar agua o poner algunas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, esto, por ejemplo, pues es una taza, ¿no? Pero para otra persona esto puede ser un cacharro con el que agarro algo, con el que contengo algo. Aunque yo no le llame cacharro, le llame taza, estamos hablando de lo mismo, así en esta expresión, ¿no? Solamente está diciendo que este cambio de la comprensión de la existencia, que Pablo no le llama conversión, aunque lo es. Simplemente no lo llama conversión, pero nosotros podemos decir que de hecho sí es una conversión. No que no lo acepte, sino que él no lo nombra así. ¿Queda Sol? No, no estoy muy convencida, porque luego dice, se encuentra él en la fe en el crucificado. Como que el cristiano tiene que ser crucificado para ser... Me gusta más la segunda parte que la primera. Ok, La fe sí. en el crucificado. Sí, que hay nada más una cuestión ahí como de redacción, porque mira, dice, luego lo proyecto para, ustedes me dicen cuando ya se ve. Listo, parece que ya. Ya está. Y mira, el cambio de la comprensión de la existencia, este es el punto, ¿no? Que es lo que nosotros podemos llamar aquí como conversión. Dice que él no llama conversión, aunque lo sea. Es decir, este cambio de comprensión de la existencia, simplemente el Pablo no lo llama conversión, pero ¿qué es lo que está diciendo el autor? Sí lo es. Es decir, este cambio de la comprensión de la existencia, llámese como se llame, ¿en dónde se encuentra? En la fe en el crucificado, con el que el cristiano tiene que ser crucificado para ser resucitado también con él. Hay nada más como una cuestión redaccional, ¿no? Si te agrada más esta, te convence más esta sola, está bien. No pasa nada porque pues no está diciendo cosa contraria a lo anterior. Simplemente ahí hay un recurso como redaccional, ¿no? Pero no pasa nada. Nada más es entender que entonces esta conversión pues se encuentra para él en la fe en el crucificado, con el que el cristiano tiene que ser crucificado para ser resucitado también con él. Sí, muy bien. Es como una conjugación, ¿verdad? Ándale, sí, exactamente ahí como un recurso literario, digámoslo así. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. Muy bien, pues si no, algún otro comentario, pregunta. Bien, pues yo creo que aquí podemos dejar nuestro club de lectura por el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días a las 9 de la noche. Yo creo todavía dentro de 8 y dentro de 15 el miércoles a las 9, porque voy a participar en un diplomado de Cristología y justo es los miércoles a las 8:30. Nada más sería cosa de cambiar el día, como en otros momentos los teníamos, que es el jueves, pero va a seguir habiendo club de lectura, ¿no? Pero yo les aviso con tiempo, nada más déjenme checar bien las fechas de todo esto, ¿no? Y pero bueno, sería cosa de que yo les mando el mensajito en el grupo. Si alguien todavía no está en el grupo del club de lectura, mándeme mensajito para poder agregarlo a ese grupo. Como sea, si recibieron el enlace de manera personal, pues ese enlace es el que va a permanecer, ¿no? Se cambió respecto al que teníamos antes porque se reinició como el ciclo, digámoslo así.